en el tiempo que nos queda. Algunos hermanos deben retirarse de sus trabajos. Este capítulo número 8 de San Marcos, del Evangelio según San Marcos, tiene mm, varios momentos en que el Señor actúa, habla, eh, enseña, que su misión vino fue enseñar el camino de la salvación. Eh, y mm, hay varios eventos aquí donde, por supuesto, el Señor es el actor principal, reunidos con el grupo de personas que lo seguía y sus discípulos. Él um, llama a los discípulos y les dice en el versículo 2: tengo compasión de la gente, compasión, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán por el camino, pues algunos de ellos han venido lejos. Con esto el Señor nos está mostrando aquí la preocupación, que el Señor conoce nuestras necesidades y que Él siempre se ocupa de ellas, que Él siente por nosotros y vela por nuestras necesidades, aunque nosotros no le digamos. Esas personas obviamente no le estaban diciendo a Él eso, sino que Él de propio, de su espíritu, de su misericordia, de su amor, Él sentía eso. Mientras sus discípulos respondían de la manera que responde cualquier humano, viendo desde el punto de vista material, desde el punto de vista humano, sus discípulos le dicen: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Estos discípulos, como el Señor más adelante se los va a recalcar, estos discípulos parece que no hubiesen andado con Él. Si el Señor viene a alimentar 5.000 personas y ellos vieron de la manera en que los alimentó, dan esta respuesta: ¿de dónde podrá alguien? Pues ese alguien lo tenían ellos al frente. Y esto nos indica a nosotros, hermanos, y nos debe enseñar que a nosotros nos puede pasar, y de hecho en algunas oportunidades ha podido suceder, que teniendo a nuestro Señor enfrente, teniéndolo al lado, sabiendo que Él es el Hijo de Dios, sabiendo que Él tiene el poder sobre todas las cosas, nos sentimos como desorientados y, no lo, y lo desconocemos. Eh, Estos discípulos sabían su poder y sabían, porque ellos habían sido testigos presenciales de lo que el Señor había hecho antes, y sin embargo hacen esta pregunta tan elemental, tan infantil: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Parece que no hubiesen andado con Él. El Señor allí hace lo mismo, multiplica los panes, multiplica los peces, les da de comer a todos, absolutamente a todos, y sobró. Eso nos indica a nosotros que la misericordia de nuestro Señor es tan abundante y tan completa que aún sobreabunda, y sobreabunda en gran manera. De allí el Señor pasó a la región de Dalmanuta, que hoy, algunos historiadores dicen que es misma Magdala, de donde provenía María la de Magdalena. Eso queda al lado de Capernaum, pero vinieron entonces los fariseos, dice la palabra de Dios, y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Dice la versión Valera, dice: y gimiendo, esto es suspirando, ¿no?, en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo, no se hará señal a esta generación. Hablando allí de los fariseos. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Esta otra enseñanza aquí de nuestro Señor para nosotros. Hay un dicho, hermanos, que dice:
que a mil sabios se puede convencer con una sola prueba, mientras que a un necio ni aun con 1000 pruebas se puede convencer. ¿Por qué? Porque su espíritu, su alma, su ser, su corazón, su mente, están entregadas a la mentira, a la maldad, al error y al engaño. Por eso es que el Señor no perdía su tiempo discutiendo con necios. Eso es un ejemplo para nosotros. Nosotros no podemos, y menos sobre doctrina, nosotros no podemos discutir con gente necia. Al que tiene el deseo y el que puede ser susceptible de que venga al conocimiento del Señor y de la palabra, se puede enseñar. A él se le puede enseñar, pero no podemos nosotros discutir mm, cuestiones de fe con necios, porque la fe no se discute con nadie. Ese ejemplo, esa enseñanza, nos la deja el Señor aquí. Por eso los dejó y se fue. Luego, en el siguiente evento, él va con sus discípulos que habían olvidado traer el pan. Está en el versículo 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. El Señor, como el maestro por excelencia, él utilizaba en ese tiempo ya un método que se utiliza modernamente en educación, que es dejar que el estudiante descubra cosas por ellos mismos, no inducirles la respuesta, sino que utilicen su sabiduría, utilicen su experiencia, pero que utilicen su cerebro, que lo pongan a trabajar, que desarrollen la parte analítica, la parte lógica. Por eso era que el Señor hacía tantas preguntas, para que ellos utilizaran y se fueran preparados. El Señor los estaba preparando para la tarea fuerte que les iba a tocar, porque Él conocía, además pues, conocía sus mentes y su corazón, y Él sabía de qué manera pensaban ellos, que todavía pensaban de forma muy aferrada a la parte material. Por eso les pregunta y les dice que se guarden, que se cuiden de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y estos discípulos pensaban que era que tuviesen cuidado con la levadura de hacer el pan. Así, tenían su pensamiento muy corto, muy obtuso, parece que no veían más allá del alcance de su nariz. Y discutían entre sí. Y ellos pensaban que era porque no habían llevado pan. Entonces Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no trajiste pan, no trajeron pan. No entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Y teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. A veces, a la mayoría de las personas le pasa eso. Y hasta a nosotros que ya conocemos, nos puede suceder eso a veces. A veces no sabemos o no queremos entender o dimensionar el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Queremos que las cosas se den de acuerdo a como nosotros las, las deseamos. A veces cuando el hermano Raúl ora, hay una expresión que a mí me parece muy adecuada a nuestra vida cristiana y muy pertinente. Él siempre dice: todo se haga de acuerdo, cuando él pide por algún enfermo o alguna situación, y siempre termina esa petición diciendo: pero que todo se haga de acuerdo a la santa voluntad de nuestro Dios, porque es Él el que decide cómo se hacen las cosas, no nosotros. Y esta gente todavía no veía y no entendía, pero el Señor estaba en ese trabajo con ellos.
Y les recuerda entonces, cuando partí en el 19, cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas y pedazos recogiste? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. El Señor les dice, ¿y cómo es que aún no entendéis? Porque ellos todavía tenían su pensamiento muy, muy dirigido hacia las cosas terrestres, hacia las cosas de pensar que no se puede, y teniendo al hacedor de las cosas al frente. En el siguiente evento, eh, el Señor sana a un ciego. Dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomándolo de la mano, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Eh, Nos preguntamos por qué el Señor escupió, le puso saliva en los ojos al ciego. En la antigua Roma y había una creencia, mmm, no así en Grecia, sino era una creencia más bien romana, de la antigua Roma, de los tiempos del Señor y un poco antes, de que la saliva tenía poderes curativos y sobre todo en la mañana. Entonces el Señor, para no contravenir los, lo que la ciencia en esos tiempos decía, hizo eh, como la ciencia proponía. Él untó saliva, obviamente, eh, aunque era la saliva del Señor, obviamente esa técnica el Señor estaba enseñando que no solo la ciencia, que la ciencia no es suficiente, y eso lo vemos hoy en día con nuestros hermanos enfermos, algunos mueren, otros, que la ciencia no es suficiente, pero cuando Él puso sus manos, cuando dice la palabra, dice, cuando Él puso sus manos encima y le preguntó si veía, el hombre dijo que veía y claramente. ¿Qué nos indica esto? Que el poder del Señor es ilimitado y que Él sí puede hacer las cosas, aunque a nosotros nos parezca extraño o inverosímil o muy difícil, porque para Él no hay nada difícil. No menospreció la ciencia, igual como nosotros hoy en día no menospreciamos la ciencia. Por eso es que cuando un hermano sometido a un tratamiento o a una intervención o a cualquier cuestión, acto médico, nosotros primero oramos, porque el curador, el sanador y nuestro médico por excelencia es nuestro Señor. Después, el mismo Señor, con la inteligencia que le ha provisto a los hombres, hace que ese acto médico y ese tratamiento y esos medicamentos surtan el efecto que deben surtir. Pero primero oramos al Señor porque en Él es en quien tenemos confianza, antes que los médicos, antes que la medicina. Lo probó el Señor con el procedimiento que se utilizaba en ese tiempo para sanar la visión de las personas. De allí salieron y se fueron a Cesarea de Filipo. El Señor les hizo una pregunta. Les dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y algunos otros dicen que los profetas. Y el Señor les repregunta, ¿y vosotros quién decís quién soy? Respondió Pedro y le dijo, tú eres el Cristo. En el Evangelio según Mateo, el Señor le dice, eso te lo confesó, eso no te lo dijo carne o sangre, sino el Señor que está en los cielos. De allí en adelante, dice la palabra en el versículo 31 en adelante, dice, comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho
y de ser desechado por los ancianos y los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto. Es decir, todo el mundo lo iba a desechar, todo el mundo lo iba a condenar. Eso es lo que les decía. Y Pedro, el mismo que acaba de decirle que Él es el Cristo, el mismo que ha presenciado todos los milagros que Él ha hecho, el mismo que ha andado con Él todo el tiempo, le dice, pensando otra vez de manera um, terrenal, le propone que evite morir, que escape, que se vaya. Posiblemente su parte humana actuó de buena manera, pero esa es la lucha que tenemos nosotros los humanos, que en nuestra mente, en nuestro corazón, siempre hay una especie de combate entre esas dos partes que subyacen dentro de nosotros, entre el bien y el mal. Sin embargo, el Señor le reclama y le dice, quítate delante de mí, Satanás. Con esta expresión no está ofendiendo a Pedro, con esta expresión él está denotando y nos está enseñando a nosotros que tenemos que tener cuidado, que no podemos permitir que ese tipo de pensamientos y de dudas y de soluciones a algunos problemas nos asalten y podamos poner en peligro la confianza que tenemos en el Señor y en su voluntad. Quítate delante de mí, Satanás. Ojalá, Dios quiera que en algún momento se nos presente una situación, nosotros mismos podamos decirnos, quítate de mí, delante de mí, Satanás, no me estorbes, porque no te pertenezco, pertenezco a Dios. De ahí en adelante el Señor enseña, nos quiere mostrar, el Señor quiere nuestra salvación por encima de todo y nuestra vida eterna. Y de aquí en adelante el Señor enseña el precio de ser el discípulo de Él, lo que cuesta ser el discípulo de Él. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Él sabía que de allí en adelante, todas las personas que siguieran a él y a su doctrina, iban a sufrir, iban a padecer. No así nosotros hoy en día, pero aquellas personas iban a morir y a padecer persecución y toda esa serie de cosas. Nosotros hoy, pues, tenemos otro tipo de persecución, pero no así perder la vida de la manera que esas personas la perdían. Y dice él, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Una persona, por muy buenas acciones que haga, muy buen ciudadano, cumplidor de las leyes, como sea, no puede obtener salvación. No puede obtener salvación, si no es por la fe en nuestro Señor. Nadie por sí mismo puede salvar su vida. El que pretenda hacerlo va a perder su vida eterna. Dice, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nadie puede dar recompensa por su alma, nadie puede mm, salvar su alma si no es el Señor. Entonces hay muchos aspectos aquí en este capítulo que pues que lo tomamos someramente por encima, pero nos enseña que sigamos confiando en el Señor, sobre todo tener confianza en Él, que Él siempre va a estar con nosotros, nunca nos abandona, ni en los tiempos difíciles, ni en las enfermedades, ni en la necesidad. Nos enseña que no podemos discutir de nuestra doctrina con necios, que no tengamos relación con quien nos traiga otra enseñanza que nos haga extraviar el camino. Es muy triste
algunos hermanos que se han apartado a otras doctrinas, a otras enseñanzas y posiblemente tengan en riesgo su vida eterna y su salvación. Nosotros, concentrados en esto, nosotros seguimos y debemos seguir el camino y confiar siempre en el Señor. Sobre todo, este capítulo nos enseña mucha confianza y mucha seguridad en el Señor. Y nos lo recalca porque ya lo sabemos, pero todos los días debemos de tenerlo en cuenta. Vamos a orar, hermano. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos en este momento porque hemos podido eh, leer, Señor, y considerar el mensaje que siempre tienes para nosotros. Te damos gracias también, Señor, por las buenas noticias que siempre nos das y te queremos dar gracias también porque tenemos a quien dirigirnos y a quien pedirle con fe y esperanza que según sea su santa voluntad, le des la salud a nuestros hermanos que se encuentran pasando por esas situaciones difíciles de salud, que no nos exceptúa porque en alguna oportunidad también vamos a tener que enfrentarlo. Te queremos dar gracias porque sabemos que en ti tenemos, Señor, la vida eterna y te queremos pedir que nunca, nunca nuestro pensamiento, nuestro deseo, nuestro corazón se aparte de ti, Señor, que siempre te tengamos presente todos los días, desde que amanece hasta que anochece y así hasta el final de nuestros días. Bendito sea, Señor. Gracias por todo y en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, en quien te oramos, te pedimos estas cosas porque es que sabemos que nos oye, Señor. Amén.